Respecto al capítulo 3, vamos a iniciar con el estudio del espectro, que es el que en la figura con línea azul se ve, caracterizado por 4 líneas: la rama ascendente, un plafón, la rama descendente que cae con la inversa de 3 y una segunda rama descendente que cae con la inversa de t al cuadrado, siendo t por supuesto el periodo. Y en ordenadas leemos la pseudoaceleración. Este reglamento se caracteriza a cada zona, bien, a cada tipo espectral con dos parámetros. Por un lado, el parámetro CA y por otro lado, el parámetro CB. Que por ejemplo, para un sitio 2 con clasificación del suelo SD, que es el que generalmente ustedes van a adoptar en el proyecto, tenemos un CA que vale 0,4 de NA y un CB que vale 0,59 de NB. NA y NB son parámetros de directividad y tiene valores constantes, como ahí se indican en la diapositiva. Que lo que es CA y es la aceleración de anclaje del espectro, y que es CB es la pseudoaceleración para un periodo de un segundo. Las ramas entonces del espectro se determinan con el plafón a 2,5 de CA, la rama descendente como CB sobre T y la segunda rama descendente como CB por T3 sobre T al cuadrado. La intersección entre la segunda y la tercera rama nos da el valor del periodo T2 que tiene esta expresión y el valor del periodo T1 que vale un 20% del T2. El periodo T3 está tabulado y es a los fines de investigación prácticamente, porque ninguna construcción tradicional ronda los periodos indicados para el T3 en la práctica. Cuando estudiemos el método estático, vamos a trabajar con un espectro como el de la figura, pero plafoneado, que se llama. Es decir, que el plafón se lleva hasta el origen. Es decir, no existe la rama ascendente. Entonces, el espectro plafoneado lo utilizaremos en el procedimiento estático, y para los procedimientos dinámicos vamos a utilizar el espectro de la figura completo. Respecto a las masas para determinar las acciones sísmicas, se trabaja con las cargas debido a peso propio D más un porcentaje F1 de las sobrecargas de uso L y un porcentaje F2 de las cargas de nieve para la azotea. Por ejemplo, para un edificio de vivienda, hoteles u oficina, como es su caso, el coeficiente F1 vale 0,25. De esta manera se van a determinar los pesos para el análisis sísmico. Ahí se indican los valores de los coeficientes F2, aplicables solamente a la azotea porque es la acción de la nieve. Respecto a las combinaciones de carga, el reglamento especifica 2. Y hay 2 adicionales que incorporan un parámetro omega 0 que es aplicable a las construcciones de acero. Por ende, estas 2 no las vamos a tratar para el edificio de hormigón, y sí la primera. Estas son las combinaciones que figuran en el reglamento, que han sido modificadas por una adenda que existe al reglamento, donde la única combinación de carga que se exige es la indicada como 1 de D más menos el sismo más F1 de L más F2 de S. Esta adenda
se las voy a enviar en conjunto con el reglamento y los comentarios para que ustedes puedan trabajar. El efecto sísmico E tiene una componente horizontal y una componente vertical. Observe que la componente vertical se calcula con el parámetro espectral C sub A sobre 2 multiplicado por el factor de riesgo y multiplicado por las cargas D. Es decir, que el sismo vertical es un porcentaje de las cargas D. Si nosotros incorporamos este sismo vertical en la expresión anterior, vamos a obtener dos expresiones para el estado sísmico. Una que es las cargas D propiamente, más el sismo horizontal, E sub H, más el sismo vertical, que es un porcentaje de D, más F1 por L y el resto. Bien, por otro lado vamos a obtener D más menos, perdón, el anterior al sismo horizontal, acá también más menos para el sismo horizontal, y con un menos porcentaje de la carga D como el sismo vertical, más el resto de la expresión. Estos porcentajes de la carga D se une con la carga D original, llegando al final básicamente con dos estados de carga, que para construcciones del grupo B con un gamma R de 1 y en sitio espectral tipo 2 para zona sísmica 4 donde CA vale 0,4, el sismo vertical queda igualado a 0,2 de D, que va a ser el caso que ustedes van a tener en el edificio. Y en resumen, los estados de carga van a ser 2 y va a ser 1,2 de D más menos el sismo horizontal más F1 por L y el resto de la expresión. Y por otro lado, independientemente, 0,8 de D más menos el sismo horizontal más el resto de la expresión. Y estas van a ser básicamente las dos expresiones que ustedes van a utilizar para el desarrollo del trabajo. No debemos olvidar, por supuesto, el resto de combinaciones de carga que el reglamento CIRSOC 201 nos exige. El capítulo 4 trata de la verificación simplificada de la seguridad sísmica, lo dejo para que ustedes lo estudien, y el capítulo 5 habla de los factores de comportamiento de la construcción. ¿Cuáles son estos? Vamos a suponer un pórtico de un edificio sometido a un peine horizontal de fuerzas. Ese peine va a ir avanzando a medida que las rótulas plásticas se vayan formando. Lo vemos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, para el peine inicial de fuerza se va a formar una primer rótula plástica, que es la indicada con rojo en la figura, y una incipiente formación de dos rótulas plásticas más las rosas. Para el corte de diseño, en generalmente el B0 que ustedes calculan. Pero la resistencia del edificio no termina ahí, sino que la secuencia de formación de rótulas plásticas en el resto del pórtico va a hacer que la curva corte basal desplazamiento, por ejemplo el desplazamiento del último nivel del pórtico, adquiera una sobreresistencia bastante apreciable en algunas estructuras, para obtener un corte último en algunas estructuras bastante más grande que el corte de diseño o el corte basal que ustedes determinan. Esa sobreresistencia de la secuencia de formación de rótulas plásticas es la que da origen al factor de reducción de resistencia R, que nos baja desde una respuesta completamente elástica de la estructura frente al sismo, mediante el factor R, nos baja a un corte basal de diseño, a partir del cual la secuencia de formación de rótulas plásticas
llegará a un corte de sobreresistencia mayor. Pero este BS es el corte basal de diseño, que se obtiene como el corte elástico dividido en el factor de reducción R. Esta sobreresistencia se debe a los materiales, pero principalmente la sobreresistencia propia del sistema, de la formación de la secuencia de rótulas plásticas. El factor R podrá ser independiente para cada una de las direcciones en función de los tipos estructurales que cada dirección posea. Entonces, nosotros tenemos un espectro de diseño elástico que lo reducimos mediante la división del mismo por el factor R para llegar al espectro reducido para diseño. Las amplificaciones plásticas, que son las que nos interesan, las encontramos a partir de las deformaciones elásticas que nosotros vamos a obtener del modelo, porque nosotros al modelo le cargamos la fuerza reducida BS y obtenemos entonces los desplazamientos reducidos elásticos DS, pero no son los desplazamientos plásticos. Los desplazamientos plásticos máximos los encontramos por un punto por acá, por ejemplo, como el desplazamiento elástico amplificado por el coeficiente de amplificación de deformaciones C sub D. Este también podrá variar para cada una de las direcciones según las tipologías estructurales de las mismas. Y por último, el factor de sobreresistencia omega 0 que habíamos estudiado en las combinaciones de cargas recién, es el que nos da una medida de cuánto es esta sobreresistencia de la estructura, pero como ya habíamos adelantado, este factor se aplica solamente para las construcciones de acero, por lo tanto no es de interés para el edificio en estudio. Los coeficientes R y C sub D están tabulados en función del tipo de estructura. Por ejemplo, para estructuras de hormigón armado son los que se indican ahí en la figura. Para estructuras de mampostería, para estructuras de acero, para estructuras de madera y así cada una de ellas. Dejamos la diapositiva de hormigón, que es la más importante para nuestro caso, donde observamos que para pórticos con ductilidad completa podemos tener un factor de reducción máximo R igual a 7 y un factor de amplificación de deformaciones C sub D igual a 5,5.